Muy buenos días chicos, mi nombre es Patricia Barrera Mejía y este año les voy a acompañar con la materia de geometría descriptiva para ustedes grado décimo. En este caso vamos a desarrollar una única actividad en el primer periodo o en la primera guía que va anexa a taller, por eso es importante que lo desarrollen de primeras. ¿Qué es geometría descriptiva? La asignatura de geometría descriptiva pretende desarrollar y perfeccionar la capacidad de percepción y representación tridimensional. Recordemos que todos los elementos que nosotros tenemos en nuestro concepto tienen tres elementos o tres dimensiones, largo, ancho y profundo. Pero en nuestra materia como tal no hablamos de esas tres dimensiones, sino vamos a hablar de tres coordenadas que se van a llamar X, Y, Z. ¿Con qué fin? Con el fin de representarlas en un plano bidimensional, es decir, de dos dimensiones. Concepto, ciencia que busca representar los objetos tridimensionales sobre una superficie plana o de dos dimensiones. Para hacer esto posible, vamos a trabajar el primer elemento con un concepto que se llama sistema diédrico. ¿Qué significa esto? Es la intersección de dos planos, en este caso el plano vertical, que es el amarillo, y ¿con qué se intersecta? Con un plano, en este caso el plano horizontal. Pero para que estos dos planos se intersecten, normalmente deben generar un ángulo de 90 grados y se van a intersectar a partir de una línea que es una línea que se va a llamar línea de tierra. Esta línea de tierra es supremamente importante porque nos va a definir ese concepto de bidimensionalidad. Entonces, chicos, el plano vertical, que en este caso es el amarillo, por encima de la línea de tierra se va a llamar semiplano vertical superior y por debajo de la línea de tierra se va a llamar semiplano vertical inferior. Hasta ahí súper entendido. Ahora, el plano horizontal hacia el lado derecho de mi línea de tierra se va a llamar semiplano horizontal anterior y hacia el lado izquierdo lo vamos a llamar semiplano horizontal posterior. Al generarse esos cuatro cuadrantes también se generan cuatro semiplanos, perdón, cuatro diedros o cuadrantes que voy a llamar cuadrante 1, que es este que yo estoy señalando acá, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4, que son importantes porque nos van a dar unos valores positivos y negativos para la ubicación del elemento básico que va a ser el punto. Pero ¿qué pasa a este sistema tridimensional que inicialmente lo tenemos? A este sistema va a dar un proceso que se llama el proceso de giro. ¿Qué significa? Que el plano horizontal, que es este, que estoy señalando con verde, va a tener un proceso de transformación y se va a volver paralelo a cuál plano? Al plano vertical. Entonces, ¿qué pasa? Que toda la información que yo tengo acá en el plano horizontal posterior va a quedar al mismo nivel con el plano vertical superior y en el caso del plano horizontal anterior, que es este, va a quedar al mismo tiempo con el plano vertical inferior. ¿Cómo? Si nosotros observamos ya acá, chicos, en esta parte, significa que la línea de tierra es la que nos va prácticamente a dividir esa información. Repito, vertical superior va a quedar encima de la línea de tierra con el horizontal posterior y el plano vertical inferior va a quedar al mismo tiempo sobre el plano horizontal anterior por debajo de la línea de tierra. Acá vemos la representación y más adelante lo vamos a explicar mucho más claro. Bueno chicos, ¿y qué hacemos con este sistema? Vamos a ubicar el elemento más básico de la geometría descriptiva que es el punto. ¿Cómo lo ubicamos? Lo ubicamos a partir de tres coordenadas. ¿Qué coordenadas? Coordenada X, coordenada Y coordenada Z. En este caso, ¿qué punto vamos a ubicar? Vamos a ubicar el punto que se va a llamar el punto A. ¿Cómo hacemos para hacer esa ubicación? Primero que ubicamos en la X. Si nosotros nos damos cuenta, está de color verde. Esa X siempre va a ir sobre la línea de tierra. En la línea de tierra, que es donde se intercruzan nuestros dos planos, vertical y horizontal, va a haber un punto de origen que se va a llamar el punto cero. Hacia mi derecha va a ser X positiva y hacia mi izquierda va a ser X negativa. Segundo valor, Y. El valor Y lo vamos a ubicar sobre el plano horizontal. En este caso, sobre el semiplano horizontal anterior va a quedar Y positiva y sobre el semiplano horizontal posterior va a quedar Y negativa. Y el último valor que vamos a hacer es la Z. La Z va a quedar ubicada sobre el plano vertical. Entonces, en el semiplano vertical superior va a quedar la Z positiva y en el semiplano vertical inferior va a quedar la Z negativa. Ya teniendo en cuenta unos valores parecidos a los que están acá, vamos a hacer ese proceso de desplazamiento para finalmente ubicar el punto
A, que en este primer caso quedó sobre el primer cuadrante. A continuación vamos a explicar paso a paso. Bueno chicos, en este momento vamos a ubicar 3 puntos de los 6 que están allá, el punto A, el punto B y el punto C. ¿En qué coordenadas? X, Y y Z. Si nosotros nos damos cuenta, hay valores que son positivos y hay valores que son negativos, y eso depende de la ubicación de cada uno de los nombres que nosotros ya les había dado con anterioridad. Primero, el punto A está ubicado en X en 3, en Y en 4 y en Z en 3. Si nos damos cuenta, todos los valores son positivos. Lo primero que hacemos es que ubicar la X va sobre la línea de tierra, que es donde se ubican, de donde se intersectan los dos planos, el plano vertical con el plano horizontal. En este caso, siempre va a haber un punto de origen que se va a llamar 0. Entonces, como está X3 y es positivo, entonces del 0 hacia mi derecha, si nosotros nos damos cuenta, es positivo. Entonces tomamos 3 centímetros y hacemos un puntico chiquito que casi no se note. Posteriormente ubicamos 4 está en Y. ¿Y qué es? Y es positivo, entonces es decir que va sobre el semiplano horizontal anterior. ¿Qué hacemos? Hacemos un desplazamiento de 4 centímetros, una línea muy delgada, y lo vamos a llamar A, porque lo que estamos ubicando es el punto A. ¿Sobre qué plano está? Sobre el plano H, es decir, sobre el plano horizontal. Y por último, ubicamos la Z. La Z también es positiva, es decir, vamos sobre el plano semiplano vertical superior. ¿Y qué hacemos? Digamos, de ese punto que teníamos acá, nos desplazamos 3 en vertical y lo llamamos A o B. Ya tenemos las dos ubicaciones del plano A horizontal y el A vertical. Entonces, ¿qué hacemos? De estas dos líneas rojas que yo tengo acá, que son delgadas, que tienen que hacerlas, van a hacer una paralela a esta línea, acá hacia la parte de arriba punteada, y de acá hacia acá otra punteada, y donde se intersectan esas dos se va a llamar el punto A. Es decir, que el punto A, que es el que vamos a ubicar, está ubicado en el cuadrante o en el diedro 1. Eso es sistema diédrico. Ahora, en sistema descriptivo, que es transformar ese 3D en 2D, ¿qué hacemos? Esta línea de tierra que yo tengo acá corresponde a esta misma. Va a haber un punto de origen, que es este, es decir, donde nace el 0. Acá me faltó ubicar el 0. Entonces, ¿qué significa? Que hacia mi derecha va a ser X positivo y hacia mi izquierda va a ser X negativo. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, A3, que es X, se desplazan 3 centímetros hacia mi derecha. Posteriormente dice 4 en Y es positiva, recuerden que Y es positiva, y miremos dónde se ubica Y positiva. Entonces ese Y positivo se ubica hacia abajo. Hago un desplazamiento, una línea delgada, y donde tome esos 4 centímetros le pongo un puntico, se va a llamar AH. Y finalmente la Z me dice que es positiva, entonces la Z positiva va hacia arriba, entonces ubico una línea delgada, el puntico, y vamos a llamar A o B. No hay necesidad de acotarla, la acoto para que ustedes tengan la claridad, pero no hay necesidad de acotarla, y ya terminaríamos el punto A. Vamos a hacer el ejemplo del punto B. El punto B está en X menos 1, en Y 2 positiva y en Z menos 2. Entonces, ¿qué significa? Punto de origen menos 1, es decir, sobre la línea de tierra me ubico hacia la izquierda. Si nosotros nos damos cuenta, ¿cuánto? 1 centímetro, y ya. Y positivo es sobre el semiplano horizontal anterior, entonces desplazo 2 centímetros, una línea delgada, y le vamos a llamar B, porque es el punto B que estoy ubicando, pero ¿sobre qué plano? Sobre el plano horizontal, es decir, le hago una H minúscula. Y menos 2 va sobre qué plano? Z. El Z, que es negativo, entonces es decir, me desplazo hacia abajo, le hago un puntico y se va a llamar B, V. Listo, ¿qué hago? Esta línea delgada y esta línea delgada que yo tengo acá, las hago en paralelas, es decir, hasta donde se intersecten, punteadas, y finalmente se va a llamar el punto B. ¿B qué? B está sobre el cuadrante 4, es decir, que acá yo debería darle colocado el cuadrante 4. Listo, ya la tenemos en sistema diédrico, ahora lo pasamos en sistema descriptivo. Recuerden, este es el punto 0. Entonces, en este caso, como el B es negativo en X, entonces me desplazo hacia la izquierda 1 centímetro. El Y es positivo, pero ¿dónde queda? Abajo, entonces me desplazo 2 centímetros hacia abajo, me quedaría BH, ese sí lo tengo que nombrar. Y Z negativo, ¿dónde queda? También abajo, es decir, que queda en el mismo punto, quedaría B, V, y terminamos la ubicación del punto B. Y por último, hacemos la ubicación del punto L. Entonces, L no tiene desplazamiento en X, es decir, que va a quedar sobre el punto de origen, Y va a quedar negativo y Z va a quedar positivo. Entonces, ¿qué pasa acá? Entonces, acá nos ubicamos sobre la línea de tierra, no tiene desplazamiento en X, se queda ahí sobre el punto 0.
Menos 3 es sobre el semiplano horizontal posterior, es decir, desplazo 3 centímetros. No deben acotarlas. Yo las acoté acá para que ustedes ubicaran, pero debe ser como la ubicación del punto L. Simplemente desplazan 3 centímetros. En este caso quedaría LH. ¿Por qué? Porque es el punto L sobre el plano horizontal. Y 1 es Z. En este caso, Z es que positivo, es decir, el desplazo hacia arriba, se llamaría LV. ¿Y qué hago? Estas líneas dos delgadas que yo dice que hago, las proyecto paralelas y donde se intersecta se va a llamar el punto L. Es decir, que en este caso la L se quedaría en el cuadrante 2. ¿Qué hago en sistema descriptivo? Lo mismo. Entonces, en X no hay desplazamiento, se queda quietico ahí. Menos 3 en Y, ¿qué es? Menos 3 en Y va arriba. Entonces, tomo 3 centímetros y me numeraría en este caso LH. Y Z es positivo, también va arriba, pero ¿qué pasa? De este punto hacia arriba tomo 1 centímetro y quedaría LV. Les ubiqué 3 puntos, les quedan 3 puntos por realizar. Recuerden utilizar letra técnica, buen trazado. El nombre siempre va con esfero. Recuerden, el nombre va con esfero. Los profesores, todos los de área técnica saben que van con esfero y esto va a ser la primera nota del taller. Bendiciones y cualquier cosa, si tienen dudas, me llaman al número de contacto que estoy en la guía. Chao, chao.